Queremos agradecer la presencia del encargado del despacho de la Dirección de Formación Académica del INAOE en representación del doctor Leopoldo Altamirano Robles, director general del INAOE. Saludamos al doctor José Javier Báez Rojas. Bienvenido. Saludamos también al tesorero general de la UAP en representación del maestro José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la UAP, al maestro Óscar Gilbón Rosete. Bienvenido. A la encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Obligatoria, Lucero Nava Bolaños. Al diputado presidente de la Comisión de Educación del Honorable Congreso del Estado, al maestro Cirilo Salas Hernández. Saludamos también al presidente y representante legal del Consejo Puebla de Lectura Asociación Civil, al maestro Daniel Ramos García. Bienvenido. Queremos darle la bienvenida al conferencista, el doctor Daniel Casani. Saludamos a la presidenta fundadora del Consejo Puebla de Lectura Asociación Civil, Alma Cecilia Carrasco Altamirano. Bienvenida. Pedimos, por favor, tomen asiento. A continuación cedemos el uso del micrófono al encargado del despacho de la Dirección de Formación Académica del INAOE, el doctor José Javier Báez Rojas. Buenas tardes. En representación del doctor Leopoldo Altamirano Robles, director general del INAOE, el INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, reciban un cordial saludo. El INAOE está muy interesado en los problemas educativos del país, ha estado implementando acciones a diferentes niveles y diferentes autoridades y representantes de la institución tienen colaboraciones con el Estado y con otros estados. Y es de nuestro interés escuchar esta conferencia del doctor Daniel Casani. Muchas gracias. A continuación escuchemos la intervención a cargo del tesorero general de la UAP, en representación del rector, el maestro Óscar Gilbón Rosete. Buenas tardes a todos ustedes. En representación del doctor Alfonso Esparza Ortiz, quien les ofrece una disculpa por motivos de agenda, no pudo estar presente. Saludo al honorable presidium, que en esta ocasión me honro yo en acompañar. Darle la bienvenida al doctor Daniel Casani, que nos va a dar una conferencia magistral. Y comentarles que para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una tarea muy importante la que ha desarrollado conjuntamente con las entidades que hoy nos convocan. Como parte de su vocación y de su principio de responsabilidad social, apoya estas tareas desde la parte más elemental con un consejo universitario, con un comité universitario de participación social que durante los veranos alfabetiza a adultos mayores en las localidades y comunidades en donde esto se lleva a cabo y se permite. Es de relevancia muy importante comentarles los testimonios de los adultos mayores que durante su vida han tenido enfrente a lo mejor algún bulto de azúcar o de sal y no saben que ese es el producto al que me he referido, no saben que esa es la bolsa de arroz, hasta que ahora que en estos cursos que jóvenes nuestros, junto con la participación decidida de la Secretaría de Educación Pública del Estado y como una de las líneas que el gobernador tiene en su plan de desarrollo, tratar de impulsar que Puebla sea una de las entidades que tenga mejor calidad de educación, una mejor cobertura, una mejor penetración para ascender en los lugares de ranking, vamos a decir
decirlo así, de mejor calidad educativa del país. Es por ello que nos sentimos muy honrados de haber participado en este diplomado, de dar el aval, como alguna vez ya el INAOE lo ha hecho, y no me resta más que pues felicitar y agradecer la paciencia de todos quienes participan conjuntamente con los grupos de alumnos de poder llevar a cabo este programa que enaltece y ennoblece al magisterio poblano. Felicitaciones y gracias. A continuación escuchemos las palabras a cargo del diputado presidente de la Comisión de Educación del Honorable Congreso del Estado, Cirilo Salas Hernández. Con el permiso del Honorable Presidium y con el reconocimiento de las y los maestros del Sistema Educativo de Puebla, gracias por compartir este espacio. Desde el Congreso lo que venimos realizando es seguir fortaleciendo las leyes, primero que fortalezcan y sigan defendiendo la escuela pública. Con ella, las y los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes. También que se respeten los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación. Por ello, Puebla se ha catalogado con su mejor ley de educación, una de las 3 mejores de México, pero también reconocer al gobierno del Estado, a Rafael Moreno Valle, que ha cumplido primero con seguir invirtiendo recursos económicos para la infraestructura escolar. Segundo, para la capacitación y la actualización de los y las maestras de Puebla. Pero también con ello seguir defendiendo lo que es la escuela pública, lo que representa la escuela pública como el patrimonio para los que menos tienen. Y también con ello reconocer que en la sociedad que hoy vivimos en pleno siglo XXI, la tecnología de la información y la comunicación son elementos de los nuevos contextos y espacios de interacción entre los individuos. Los espacios educativos también se encuentran en transformación, convirtiéndose en centros virtuales de aprendizaje. Para ello, creo que hoy tenemos una gran responsabilidad. Hay que definir el qué, el por qué y el para qué de su incorporación en el aprovechamiento de nuestros educandos. Ofrecer al docente un método de alfabetización, reconociendo el lenguaje como construcción social, fortalecer el conocimiento y recursos didácticos para así lograr las soluciones pedagógicas y no tecnológicas. Por ello hoy, gracias maestras y maestros por hacer de la escuela pública el patrimonio para los que menos tienen. Hacer de las niñas y los niños y los jóvenes una historia de futuro, pero también a cada uno de los involucrados en el sistema educativo, desde su responsabilidad, así como la sociedad civil, gracias por hacer historia y hacer patria. Muchas felicidades. Pedimos se mantenga nuestras autoridades de pie porque continuamos con la entrega de diplomas de alfabetización. Recibe Mariana Hernández Cortés, de la Escuela Cuauhtémoc de San Gregorio Atzompa. Felicidades. Recibe Sara Zárate Martínez, de la Escuela Enrique Retzamen, aquí en Puebla. Felicidades.
Y recibe Leticia Contreras Villaseñor de la Escuela Emiliano Zapata. Felicidades, esta entrega simbólica de reconocimientos a docentes del Diplomado de Alfabetización Inicial. Gobierno de Puebla, acciones que transforman. Pedimos a nuestras autoridades tomen asiento. A continuación escuchemos el mensaje que nos dirige la secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez, del Mercado Herrera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este gran museo de la música aquí en La Constancia. Gracias de verdad por venir. Yo estaba pensando que si estuvieran los maestros de educación física, ¿hay alguien de educación física de pura casualidad? Seguro nos pondrán una actividad porque es la peor hora después de comer para tener una conversación y un evento, pero eso seguro que con el gran conferencista que tenemos hoy vamos a aprovechar muy bien la tarde. Me da muchísimo saludar especialmente a dos personas que les agradezco mucho que se hayan hecho el tiempo de venir, que es desde luego al doctor José Javier Báez. Por favor, doctor, le pido que sea el amable conductor para saludarme al doctor Leopoldo. Desde luego al maestro Oscar Gilbón, con quien tenemos una excelente relación en la UAP, pero además también con su rector. Y no quiero tampoco dejar de saludar al diputado Cirilo Salas, presidente de la Comisión de Educación, que siempre nos ha acompañado en muchas de las tareas, y principalmente y además a las mujeres, a la maestra Alma Carrasco, a la maestra Lucero, y de manera muy especial al doctor Daniel Casani, que hoy la verdad se ha hecho un gran esfuerzo en su agenda para acompañarnos y estar aquí en Puebla para darnos una conferencia que estoy segura va a ser de mucho provecho. Y bueno, yo creo que hoy es un día en el cual son dos temas muy importantes. El primero, el cierre de un ciclo, de un programa, de una apuesta del Gobierno del Estado de Puebla, de la Secretaría, por el tema de la alfabetización inicial en los niveles de preescolar y primaria. Hace un ratito la maestra Alma Carrasco me decía que por qué apostarle por un tema. Y les tengo que confesar que ella fue parte de la causante de que hiciéramos un tema de alfabetización inicial. Yo creo que nos animamos a entrarle a una problemática que sabíamos que existía, pero que a lo mejor como maestras o maestros no teníamos una metodología o una propuesta educativa en la mano que nos orientara con muchos objetivos. Uno, con saber cómo identificar el problema, cómo abordarlo, cómo atenderlo y hacia dónde llegar con la propuesta. Y se implementó con muchos retos de por medio. Tuvimos que hacer un gran trabajo dentro de la Subsecretaría de Educación Obligatoria, trabajar con preescolar, con primaria, con todas las modalidades, niveles y demás. Pero el trabajo que más costó, y yo sí quiero hacerle un gran reconocimiento a Alma de manera pública, fue la construcción de la estrategia, ¿no? Yo creo que sin su apoyo, sin habernos ayudado a hacerlo, sin haber decidido acompañar a la Secretaría, me parece que no hubiéramos tenido el proyecto que hicimos. Así es que, Alma, muchísimas gracias, porque ha formado parte del equipo de la Secretaría desde fuera, siempre muy pendiente de todo lo que emprendemos. Y este ciclo del diplomado de alfabetización inicial termina hoy con esta entrega simbólica que hicimos de los 3 reconocimientos. Pero desde luego cursaron este diplomado 648 docentes en el estado, y yo me siento muy orgullosa porque se animaron a emprender una nueva ruta que no la tiene ningún otro estado más que Puebla, y de verdad mi más sentido reconocimiento para todos ustedes. Pero también es muy importante decirles que con un sentido de responsabilidad educativa
hemos trasladado este diplomado, que normalmente estaba en manos de la Secretaría en su primera fase, a la UAP. Y le hemos pedido a la UAP que lo tome como un proyecto de educación a distancia, y le quiero agradecer desde luego a Elsa Fuello, porque desde la instancia de educación a distancia, y desde luego no puedo dejar de decirlo porque además también el señor rector lo autorizó, y desde luego también Oscar nos ha echado la mano en lo correspondiente, la UAP es ahora la instancia que va a ofertar este diplomado de alfabetización inicial. ¿Y por qué lo digo? Porque yo voy a ser la primera que se va a inscribir. Ya desde ayer que me mandaron en la página de registro y demás, es un proyecto que me hubiera encantado tomarlo desde el aula, la verdad, pero bueno, ahora creo que qué mejor ejemplo que nosotros, los que estuvimos diseñando el proyecto, los que lo estuvimos implementando, seamos los que formamos parte de los alumnos que ahora la UAP va a ir agrupando y se va a ir inscribiendo. Así es que yo los invito a quien tenga interés de hacerlo, que acuda a las páginas. Creo que entre hoy y mañana se libera ya el registro, pero a mí me van a tener ahí como alumna por lo pronto, no sé en qué momento de mi vida y en qué tiempo, pero ahí voy a estar en el diplomado de alfabetización inicial, porque cuando vi el material, de verdad es que como pedagoga se me antojó muchísimo tomarlo, y además mucho ver cómo funciona ya en la práctica. Así es que los invito a que se animen a inscribirse. Y gracias de nuevo a la UAP por habernos aceptado que ellos tomen esta continuidad del proyecto para que tenga un tiempo más allá de un fin de una administración estatal, y entonces estará ya como un proyecto dentro de educación a distancia. Y bueno, no quiero dejar de comentar el tema de, nada más para cerrar muy bien, el tema de lo que significó este proyecto de alfabetización inicial. Y lo decía porque hoy son dos temas que son complementarios, tanto el tema de la alfabetización inicial como el tema de la alfabetización o de la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula, que es un tema inmensamente estudiado, debatido y demás, donde a los maestros, sobre todo, es a quienes les ha dado más reto poder incluirla dentro del aula. Pero ¿qué quisimos? Y lo dijo ya en su momento, en su intervención, el maestro Oscar, y lo dijo también el maestro Cirilo Salas, que es el solo hecho de apostarle por mejorar la calidad de los aprendizajes en matemáticas y en español, o mejorar los niveles de lectoescritura que tenemos. Y aquí les quiero dar unos datos un poquito para alertarlos del tamaño del problema que tenemos, pero el tamaño de reto que tenemos hacia adelante. Hace 2 años hicimos una evaluación, no sé si quien me haya escuchado, pero hace 2 años hicimos una evaluación del nivel de comprensión lectora de los alumnos que ingresaban al CONALEP. El primer ingreso, su primer entrada a la media superior, y los resultados nos dieron que el nivel de comprensión lectora de esos alumnos era un nivel de 4º de primaria. Entonces, nosotros sabemos que existen hoy muchos chiquitos, alumnos, sobre todo en la primaria, que tienen retos importantes en el tema de lectoescritura y de matemáticas, y que nuestra responsabilidad debiera ser todos los días hacer lo posible por reducir esas brechas en el nivel de rezago de lectoescritura y de mate. No significa que no tengamos alumnos de excelencia, claro que los tenemos, porque somos el primer lugar a nivel nacional en matemáticas y en lenguaje y comunicación. Entonces eso quiere decir que tenemos alumnos inmensamente talentosos, alumnos que hacen muy bien, donde se ve el gran trabajo de los maestros todo el día en el aula. Pero también tenemos este reto con el cual tenemos que abordar, y tenemos que abordar la atención al tema del rezago educativo dentro del aula. Nosotros nos anticipamos en preescolar, que en preescolar va a ser evaluado ya por la propia prueba Planea, dentro de 2 años, si no mal recuerdo. Entonces nos anticipamos a tener una propuesta para el desarrollo de estas habilidades matemáticas y de lectoescritura, que
propiamente pues el preescolar tiene su propio nivel de avance cognitivo, pero lo que sí es muy importante es que ya nos anticipamos y que Puebla hoy presenta una propuesta metodológica de alfabetización inicial que tenemos que seguir potenciando y que yo les pido que ustedes aprovechen esto que se diseñó con mucho cariño, pero con mucha conciencia de atender un problema del rezago que está dentro de las aulas. Y por otro lado, viene el tema ya propiamente de lo que significa la conferencia de hoy. Y es cómo embonar estos dos temas, cómo hacer o cómo crecer o crear un puente entre pues, las grandes experiencias y conocimientos que tiene el doctor Casani con todo el tema que tenemos de alfabetización inicial, que es todavía un reto en Puebla. Y así es que yo lo único que quiero, con lo que quisiera terminar, es hacer un reconocimiento también público, no solamente desde luego a Alma, como ya lo he hecho, sino a su equipo de trabajo, a la maestra Lucía López, que ha estado con nosotros acompañándonos en este proceso, que ha sido un gran reto también, a Lucero, a Bernardo, que no sé por dónde ande, pero a alguien que se animó a hacerlo realidad, que fueron los directores de nivel y que de repente están un poco, pareciera, más en la lógica administrativa, pero que sin su compromiso de hacer llegar a los maestros de educación indígena a las escuelas multigrado. Nada más un dato importante, el 47% de las primarias en Puebla son primarias multigrado, entonces sin que primaria se animara a tomar una propuesta, sin que el preescolar, que la maestra Toñita le decimos que es la gran defensora del preescolar, no se hubiera animado, sin que propiamente las modalidades de educación especial y demás no hubieran integrado y se hubieran animado en un equipo de hacer un cambio educativo, la verdad es que esto no hubiera sido realidad. Y normalmente se nos olvida reconocer de manera pública a quienes todos los días nos acompañan en la tarea educativa, así es que mi reconocimiento a todo el equipo de la Subsecretaría de Educación Obligatoria, porque en serio hacen maravillas y lo han hecho además de manera muy bien. Y yo, como ustedes lo saben, estamos ya en un semestre de evaluación de proyectos de la administración del gobernador Moreno Valle y hay un mensaje con el que quisiera despedirme. Me quiero despedir pidiéndoles a todos los que están frente a grupo, tengan cerca a un maestro o maestra, sean maestros, supervisores, jefes de sector y demás, necesitamos tener altas expectativas en nuestro sistema educativo, pero sobre todo altas expectativas en nuestros alumnos. Si nosotros que estamos los tenemos frente a nosotros muchas horas del día, no creemos en ellos y no creemos que son capaces de ser mejores y no creemos en darles alas, en realidad nadie lo va a hacer si no son en las escuelas donde pasan la mitad de su día. Entonces yo lo único que les pido es no se les olvide nunca darles esas altas expectativas a los alumnos y desde luego no puedo más que felicitar, como siempre lo he hecho de manera pública, a las maestras y a los maestros, porque si en algo hemos tenido una respuesta es en su capacidad continua de actualizarse, de mejorar, de querer todos los días ser mejores maestros, no importa las condiciones en las que están sus escuelas o las condiciones en las que están muchos de sus alumnos, pero siempre están ahí, presentes, tratando de dar lo mejor de sí y yo quiero reconocerles, agradecerles inmensamente por la confianza de haber hecho realidad un proyecto como el de alfabetización inicial, pero recordarles, por favor, un mensaje que he tratado de transmitir muy fuerte, altas expectativas en quienes están hoy en nuestras manos. Los alumnos y todos, ahora sí, el sector educativo representa la tercera parte de la población del estado de Puebla y creo que nuestra responsabilidad es enorme, el reto es inmenso, pero yo estoy convencida que los resultados que se entregan hoy con el cierre de esta primera fase de alfabetización son el perfecto ejemplo que no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, sino que simplemente habemos muchas personas que queremos seguir haciendo educación. Así es que muchísimas gracias a todos por acompañarme, ya no me quiero extender para cederle la palabra a Alma y al doctor Casani. Gracias por su confianza, gracias por estar aquí y espero que disfruten mucho esta conferencia, que yo aquí voy a estar hasta que termine el doctor y nuevamente gracias a todos por todo su trabajo diario. Que tengan bonita tarde.
Después de escuchar este importante mensaje que nos dirigió nuestra Secretaria de Educación Pública, pedimos a nuestros invitados y autoridades, si son tan amables, de trasladarse a la primera fila. Cedemos el uso de este micrófono a la presidenta fundadora del Consejo Puebla de Lectura Asociación Civil, la doctora Alma Cecilia Carrasco Altamirano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Estamos realmente yo estoy muy contenta y estamos desde el Consejo Puebla de Lectura, desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde el INAOE y por supuesto a la Secretaría de Educación Pública, que se han sumado a este esfuerzo del proyecto de alfabetización inicial que les presentó Patti hace un momentito. Estamos realmente muy, muy contentos de tener aquí a Daniel con nosotros, una vez más en Puebla. Ya casi lo vamos a traer a vivir aquí, porque realmente para nosotros Daniel ha sido un maestro en el plano de la cultura escrita. Daniel, para quien no lo conoce, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y lleva mucho tiempo trabajando con esta mirada docente de cómo mejorar también nuestras prácticas, digamos, en la escuela. Pero el tema que nos trae ahora es el de la digitalización de las escuelas, que en realidad es un tema pues absolutamente pertinente para todos los que trabajamos, porque ¿qué vamos a hacer con toda esa tecnología al alcance cuando nosotros somos los mediadores para procurarla, ¿no? No me resta más que cederle la palabra a Daniel. No me voy a extender en su presentación. Quien quiera conocer un poco más de su obra, afuera hay libros para que ustedes lo conozcan, y quisiera darle la mayor parte del tiempo a él y a todos mis amigos, mis colegas, Raúl Mújica, Daniel Ramos, Patti Vázquez, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí, Lucero, Lucía, Elsa, porque realmente todos hemos hecho posible que esto suceda y vamos a multiplicar las posibilidades de alfabetización en el Estado. Daniel, bienvenido a Puebla, bienvenido a este foro y te dejo el micrófono. ¿Sí? Muy bien, pues estimadas autoridades políticas, estimadas autoridades académicas, queridos docentes, investigadores, amigos, estoy muy contento de estar de nuevo en Puebla, una ciudad maravillosa que visité por primera vez por motivos ociosos y que me encantó, y que la vida académica pues me ha permitido visitar varias veces. Estoy muy complacido de poder disponer de esta pequeña tribuna, o de esta gran tribuna, más bien, para poder contribuir al reconocimiento de este diplomado tan exitoso en alfabetización inicial. Estoy también contento de poder contribuir más indirectamente al desarrollo de la educación pública. Siempre he creído que es lo más importante y lo que nos llevará a más justicia, más equidad y más felicidad a todos, que es el objetivo principal, ¿no? Y también estoy contento de haber escuchado como hablante de lengua catalana, lo que sería equivalente aquí de lengua náhuatl, ¿no? Como un indígena que está aquí en esta tribuna y que les va a presentar sus investigaciones, de poder contribuir a una educación que, como hemos escuchado, pues tiene en cuenta pues otras lenguas, ¿no? Y dicho esto, espero poder ofrecerles una buena conferencia que les permita avanzar un poco más en este campo pues tan especial que nos ha tocado vivir, que es el de cambio de paradigma cultural y científico. Hemos nacido en la época de la llegada de Internet. Esto es un prodigio, es prodigioso, es como el invento de la rueda, del fuego, de la escritura, de la imprenta, y nos ha tocado vivirlo en primera cara, ¿no? En la primera fila, ¿no? Lo cual es fantástico. Habrá algunas personas que lo viven con más felicidad que otras, pero no hemos podido elegir. Esta es la situación. Ya cada día quedan menos lugares en los que no haya ordenadores, ¿no? Cada vez el viaje
físico a otro continente depende más de lo que haces en Internet, de la información que encuentras en Internet, de todo lo que puedes establecer en Internet. Y así también debe ser en la escuela, porque la escuela prepara para el futuro, la escuela prepara para la realidad. Y lo lógico sería que la educación que damos a los mexicanos pequeños de hoy, que serán los ciudadanos del futuro, pues sea una educación realmente capacitadora para el México que se encontrarán pues en el 2030, en el 2026, 27, dependiendo de la edad, ¿no? Entonces esta conferencia se titula La digitalización de las escuelas y no sé si está disponible ya la presentación. Perfecto, perfecto. Pues vamos allá, yo les indico cuando tengan que cambiar. Aquí tienen ustedes mis datos. Vamos a la siguiente transparencia. Aquí es donde ustedes tienen que sacar su móvil y hacer una foto o bajar un lector de código QR y llegar a la carpeta en la nube donde encontrarán el material que yo quiero compartir con ustedes. Este es un ejemplo de digitalización de conferencia. Anímense, sin vergüenza, fotografíen. Habrá otra oportunidad más adelante, al final de la conferencia, ¿no? También pueden anotar los últimos dígitos, los 6 dígitos del vínculo que tienen arriba. Atención a las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Si no, también me pueden escribir y yo les responderé con el vínculo. Y aquí encontrarán pues esta presentación en PowerPoint con todas las referencias bibliográficas y 3 artículos de reciente publicación en la que pueden encontrar los datos que voy a mencionar. Adelante, por favor. Entonces, voy a explicar en primer lugar dónde nos encontramos, cuál es el problema que voy a tratar. Voy a mencionar también muy rápidamente las fuentes de donde vienen los datos que voy a explicar. Explicaré que es básicamente investigación científica educativa, realizada en Cataluña, en España. Y voy a tratar a continuación dos problemas o 2 temas más concretos de este gran ámbito que es el cambio de paradigma tecnológico, ¿no? De dejar el papel y el lápiz para empezar a trabajar con teclados y pantallas. Voy a hablar en primer lugar de nuestros alumnos, de cómo cambian los alumnos. Entonces les explicaré cómo son los alumnos españoles ahora, a partir de las entrevistas que yo he realizado a 30, 40 chicos de 12, 16 años que están estudiando la secundaria en Barcelona, en los alrededores de Barcelona también, pues les contaré cómo son estos nativos residentes digitales que tienen un celular a los 9, 10 años y que pasan horas cada día conectados a Internet aprendiendo muchas cosas que nosotros quizá no sepamos todavía o que tardamos muchos más años que ellos en aprenderlas, ¿no? En segundo lugar, les explicaré ya más en concreto cómo han cambiado algunas escuelas españolas a partir de la introducción de tecnología y les mostraré cómo es algo costoso, ¿no? Es costoso poner tecnología en el aula, es fácil, pero en cambio es mucho más difícil cambiar las mentes de las personas, ¿no? Podemos en varios meses llenar una escuela de tablets o de portátiles, pero es mucho más costoso cambiar la mente de los chicos y de los docentes. Esto requiere 3 o 4 años, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno puede sentirse frustrado de haber invertido mucho dinero en tecnología y de constatar que un año después no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Y uno tiene dudas. Pero todas las investigaciones que se han realizado al respecto nos hablan de eso, de años, de 3, de 4 años, ¿no? Que es un cambio progresivo, ¿no? Y acabaré con algunas reflexiones. Vamos allá. Adelante, por favor. Entonces, esta es la página web de nuestro proyecto. Este es un proyecto competitivo de investigación del gobierno español pagado con los impuestos de todos los españoles. Esto significa que es de acceso público. Esto significa que ustedes también pueden acceder si buscan la palabra mágica IES 2.0 1.1, ¿no?
uno por uno, perdón, pues llegarán a esta página web y allí están todos los papers, todos los vídeos, toda la información. Pueden ver ustedes también que somos un montón de gente. Aquí solo me vine yo, aunque querían venir todos, realmente. Vamos a intentar que vengan en adelante. Pero mi voz representa la aportación de mucha gente, gente de muchos lugares. Por ejemplo, la tercera persona que ven ustedes empezando por la derecha es un mexicano de Jalapa que está haciendo el doctorado con nosotros, de modo que estamos en un mundo muy pequeño donde a un lado a otro del mar pues compartimos investigaciones. Vamos adelante. Adelante, por favor. Aquí pueden ver ustedes otros proyectos de investigación, también públicos. En estos momentos estoy trabajando en el de más abajo, el de los muñecos, que se llama ICUDEL, Identidades y Culturas Digitales, y que trata sobre cómo los niños, los jóvenes se construyen en Internet, cuándo obtienen la primera dirección electrónica, quién les ha ayudado a abrir la primera dirección electrónica. ¿Fue la mamá? ¿Fue el hermano mayor? ¿Fue el profesor? ¿No? Nunca es un profesor. Siempre es la mamá o el hermano mayor o un amigo, ¿no? Esta es una idea interesante. En cambio, los alumnos tienen educación informática en la escuela, pero el aprendizaje que realizan muchas veces lo realizan fuera de la escuela. Adelante, por favor. Y empezamos con el problema, ¿no? Y el problema es que de la foto que ustedes ven a la izquierda, que es una foto de una clase de español como lengua extranjera, de modo que no se maravillen por el escaso número de alumnos, vean también que son adultos, ¿eh? Pero de una clase donde hay sillas, hay papel, hemos pasado pues a alguna de las otras en la que empieza a haber mucha tecnología, ¿no? Y este es el problema, ¿no? El que enuncié antes. O sea, ya quedan muy pocos lugares donde no haya ordenadores. Me imagino que nadie de ustedes aceptaría operarse en un quirófano de hace 30 años, ¿no? Queremos un quirófano de ahora con el último software. Entonces, del mismo modo, pues que la sanidad pública española o mexicana nos ofrece un buen quirófano actual, tiene que ofrecernos una buena aula, ¿no? Esta es la idea, pero no es tan sencillo, ¿no? Vamos adelante, por favor. Entonces, este es un esquema de cómo debe ser una buena aula, ¿no? Una buena aula es muy compleja hoy en día. Tiene el espacio de abajo, que es el espacio físico de ladrillos, como pueden ver ustedes, pero luego hay un monstruo muy grande en forma de nube, que es Internet, ¿no? Que está a 2 clics. Siempre está a 2 clics, ¿no? Si los alumnos a partir de 12 años ya tienen un celular, también para ellos, con sus datos, con su acceso telefónico, está a pocos clics. Y dentro de la nube hay muchas cosas. Dentro de la nube, por ejemplo, hay un entorno virtual de aprendizaje, hay un Blackboard, hay un Moodle, hay un Edmodo, que es donde se encuentran todos los alumnos con sus profesores, pero también las familias de los alumnos. Por ejemplo, en muchas escuelas de primaria en España, pues el Moodle funciona. Evidentemente los niños no pueden acceder, pero acceden sus papás, ¿no? Y es una manera de mantener pues en la comunidad un contacto permanente, indirecto, a distancia, ¿no? Con las familias y los profesores. También nos encontramos con un elemento muy importante, que es la pequeña nube que ustedes ven a la derecha, con el nombre de EPA, Entorno Personal de Aprendizaje. Cada día podemos aprender más cosas fuera de las paredes del aula. Cada vez hay más recursos en Internet, gratuitos en muchos casos, muy accesibles. En Internet los objetos son mucho más sofisticados que un libro. Si alguien se decide a empezar a jugar a un videojuego, pues hay tutoriales de ayuda. Uno empieza con un nivel de principiante, tiene comunidades de otros jugadores dispuestos a ayudarte, después pasas al segundo nivel, después al tercero. Hay infinidad de posibilidades de ir aprendiendo de manera autónoma, mucho más que en un libro, ¿no? Entonces, a partir de aquí es muy importante que desde el principio en las escuelas, en la educación, se piense que el docente ya no es como antes el único referente para aprender, para enseñar que tienen los chicos, sino que los chicos tienen muchos otros y que el maestro tiene que ser como el guía
el asesor, el tutor, ¿no? Cada vez más yo creo que la educación va a ser eso, va a ser un espacio muy nuclear en el que vamos a intentar educar a los chicos para que aprendan en el aula también, pero también fuera del aula, ¿no? Entonces, ayudar al chico a desarrollar un entorno personal de aprendizaje, un listado de recursos, un listado de contactos que le permitan aprender mucho más fuera del aula cuando no hay un profesor es un elemento muy importante. Y también tenemos las redes sociales, de las que hablaré más adelante, y cada vez más pues tenemos muchos recursos gratuitos. Por ejemplo, aquí, como yo soy lingüista y me interesa sobre todo la enseñanza de las lenguas, pues puse recursos lingüísticos, ¿no? Después no lo veremos ahora en esta conferencia, pero bueno, lo verán ustedes en los próximos años, ¿no? Que cada vez más pues todos, si no entendemos una palabra, pues nos vamos al traductor de Google o nos vamos a Word Reference y en 2-3 clics encuentras la solución en cualquier momento, en cualquier contexto, ¿no? El futuro del aprendizaje de la lengua es también contar con todos estos recursos. Pero vamos allá, adelante por favor. Adelante. Muy bien, vamos a ver cómo son estos chicos. Son como este que ustedes ven, ¿eh? Que está apasionado viendo a algunos de sus héroes de Star Wars en la pantalla que se reflejan en su mente, ¿eh? Esta es una fotografía de una investigación de la Universidad de Londres sobre la generación Google. Vamos adelante. ¿Qué hacen estos chicos? ¿Cómo se comportan? Pues aquí les cuento algunos perfiles de nuestros chicos en Barcelona, ¿no? Normalmente acceden a la red a partir de los 9, 10, 11 años, en el salto de primaria a secundaria. Muchos cambian de centro, se quedan unas horas solos, tienen que caminar un poco solos para ir al centro y entonces sus familias quieren tener cierto control y les dan el primer celular, que acostumbra a ser pues la herencia, un celular viejo del papá o del hermano mayor, ¿no? Y lo primero que hacen los chicos es bajarse WhatsApp en este momento y empezar a abrir grupos de conversación. Un grupo de conversación con la familia, un grupo de conversación con los compañeros de la escuela primaria, un grupo de conversación con el grupo de trabajo que tengo en el instituto, en secundaria, un grupo de conversación con mis colegas de natación con las que entreno cada semana para ir a los campeonatos provinciales de natación, otro grupo con las mismas compañeras que entrena en natación, pero con los entrenadores, porque claro, no se habla de lo mismo con el entrenador o sin el entrenador, ¿no? Y entonces, pues, en buena parte, esta es una actividad básica, ¿no? Pero hacen otras cosas. Por ejemplo, Albert, el que tiene a la derecha, le pregunté, ¿y tú dónde tienes perfil? Dice, yo no tengo nada, yo solo tengo WhatsApp, estoy encantado. ¿No tienes Facebook? Dice, Facebook. Mi papá y mi mamá tienen Facebook. Mi papá lo utiliza bastante, mi mamá muy poco. Yo no. ¿Por qué? No tengo interés. Digo, pero pasan cosas en Facebook, tus compañeros de clase están en Facebook. Sí, yo me entero por la mañana cada día en clase. Y algunos me lo explican, pero realmente no me interesa mucho, ¿no? De hecho, muy pocos tienen Facebook. Damián, está en el centro, tiene Facebook, pero no es lo primero que hace cuando se levanta cada día. Damián es un pivot de un equipo de básquet, ¿eh? Juvenil, entonces le interesa básicamente la NBA. Entonces tiene una aplicación en su teléfono sobre la NBA y lo primero que hace cuando se despierta cada día es abrir la aplicación de la NBA y ver cuáles son los resultados de los partidos que se jugaron durante la noche española, ¿no? De modo que él es muy consciente de los cambios de horario de los distintos continentes. Él conoce muy bien los principales jugadores de la NBA que le interesan. Los ha buscado en Instagram, en Snapchat y les sigue porque quiere saber de sus vidas privadas, de sus vidas públicas, ¿no? Y tiene también perfil en Facebook con 700 amigos, 320 fotos, 4 vídeos. Y tiene perfil desde los 11 años, lo cual es totalmente ilegal, porque en Facebook se puede tener perfil solo a partir de los 13 años, ¿no? Con connivencia de sus papás, que están encantados porque la factura telefónica bajó notablemente desde que estaba en Facebook, ¿no? Estoy poniendo un poco de humor para retratar. Tenemos después a Marta, ¿no? Marta tiene perfil desde los 10 años en Instagram, que es su red social más importante. Tiene 70 fotos, 455 seguidores y 400 seguidos, ¿no? Está estudiando
primero de eso, o sea, tiene 12 años, ¿no? Ella es la que me contaba que los chicos no utilizan Instagram del mismo modo, no se hacen fotos del mismo modo. Las chicas quedan para ir a tomarse fotos. Mira, nos vamos a tal lugar bello, al Zócalo, a la Alameda, Ciudad de México. Ya nos tomamos fotos durante toda la tarde, estamos como 2 horas para tomar una foto, discutimos cuál es la mejor, entonces la subimos, nos etiquetamos, ¿no? Ya está, ¿no? En cambio los chicos, pues no sé, dicen, estamos jugando a fútbol, estamos en esta fiesta, venga, nos sacamos una foto y ¡pam!, la subimos, ¿no? Sin mediar ningún tipo de comentario, de elección, de discusión, ¿no? Y es cuando te das cuenta que ya en el uso de la fotografía, en estos niveles, en las redes sociales, se empieza a marcar el género, sin aparentemente ninguna intervención del docente, o la intervención de toda la comunidad, ¿no? Y luego tenemos a la derecha a Saji. Saji es un fanático de los videojuegos, ¿no? De hecho, es un gamer beta de algunos de los productos más recientes de algunas multinacionales que lo han identificado como jugador muy experimentado en varios juegos y le han pedido a él que sea un jugador beta, lo cual le ha llenado de orgullo a él, que ya, bueno, él tiene 2 canales en YouTube con más de 70 y 80 vídeos producidos por él. Son videogamers en los que lo que hace es grabar la pantalla en la que está jugando e intercalando pequeñas imágenes y pequeños fragmentos de vídeo que ha grabado de él mismo jugando y moviendo los instrumentos para jugar con otra cámara y haciendo un montaje de un vídeo de un nivel de sofisticación casi profesional que yo la primera vez que lo vi me quedé pasmado. Este es el material que está en la escuela pública catalana en estos momentos y que ustedes, a los que ustedes tendrían que enseñar si estuvieran trabajando allí. Fíjense, o sea, es un personal muy sofisticado. Adelante, por favor. Es un personal que tiene 2 emails, como ustedes pueden ver aquí. Normalmente te dicen que tienen un email privado, que fue el primero, y uno escolar. No tienen mucho interés en Twitter, en Twenty. Ves muy claramente también las familias con información y formación y que saben orientar a sus chicos, y las que, por otro lado, pues no han sabido hacerlo y los chicos se han tenido que espabilar por su cuenta. Un tema muy importante es la relación con conocidos o desconocidos. Por ejemplo, ves algunos alumnos que no aceptan a ningún conocido, a ningún chico del centro, en cambio otros que sí, que aceptan a cualquier persona que sea amigo o conocido de otro amigo o de un amigo de un amigo. Entonces pueden ver ustedes algunos de los puntos relevantes. Hay poco fandom o poco friki, poco cultura fandom, fanfic, fansub, fandom, todo esto afecta a poca gente, ¿no? Todavía. Vamos adelante, por favor. Foto y vídeo es muy importante, pero en general estamos hablando de unos chicos que entran en contacto con muchas lenguas, o sea, están en contacto con el inglés. Ustedes allá pues estudian catalán, estudian español, inglés, el francés también lo tienen muy cerca. Ustedes también aquí entrarán en contacto con el náhuatl, con el español, con el inglés, con el portugués, por ejemplo ahora con todo lo que es los Juegos de Río, ¿no? Entonces en Internet el plurilingüismo es mucho más evidente también, ¿no? Toman conciencia de las diferencias horarias, lo que les conté antes, ¿no? Saji me contaba así, el juego con el que juego yo es multiplayer, ¿no? O sea, necesita varios jugadores por cada equipo, necesitan, no sé si 8 personas o 6 personas, 3 y 3 o 4 contra 4, ¿no? Entonces no es tan fácil encontrar gente que quiera jugar a un determinado nivel a este juego. Entonces yo los busco en la red y a veces he encontrado pues algunos hindús, algunos cubanos, dicen, uy, me costaba mucho entenderles, hablan muy raro, y digo, es que es una isla, ¿y qué tiene que ver? ¿No? Es que en la isla las variedades dialectales son más conservadoras, ¿no? Sea Cuba, sea Mallorca, o sea Inglaterra o Gran Bretaña, ¿no? Entonces, y dice, ¿y cuándo quedabais para jugar? Le preguntaba yo. Dice, bueno, tenía que ser siempre el fin de semana. Digo, ¿por qué? Dice, bueno, porque es que hay mucha diferencia horaria entre la India
y España, o entre, por ejemplo, Cuba y España, ¿no? Entonces, fíjense o sea, el mundo que se abre ante estos chicos, ¿no? Que están haciendo toda esta experiencia, ¿no? Utilizan el vídeo y las fotos de una forma pasmosa, ¿no? O sea, cualquier cosa la fotografían, ¿no? Si tienen que registrar algo, no anotan, ¿no? Hacen una fotografía, ¿no? Y por otro lado, utilizan la escritura, pues esto es un punto importante, el último que ven abajo, ¿no? Pero escriben relativamente poco, o sea, utilizan muchas fotografías, muchos vídeos, y lo que escriben es escritura muy espontánea, escritura muy situada, interactiva, a través del WhatsApp. No es lo que llamamos escritura analítica, escritura expositiva, escritura científica, humanística, ensayística, el tipo de escritura que se enseña en la escuela. Este es un punto muy interesante porque siempre se ha hablado de un abismo entre lo que se hace en la escuela y lo que ocurre fuera de la escuela que desarrollan estos chicos, ¿no? Entonces, al analizar lo que hacen, vemos que son muy sofisticados en algunas cosas, pero que en cambio, en cuanto a la escritura, pues es muy necesario el trabajo que hacemos en la escuela porque los chicos no lo practican en ningún otro lado, ¿no? De modo que sigue habiendo una distancia entre lo que ofrecemos en el currículum y lo que hacen estos chicos por su cuenta, que necesita del trabajo de los docentes. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco más en concreto de WhatsApp. Me imagino que ustedes sentirán mucha envidia de esta cifra que ven allí, porque me imagino que difícilmente llegan nunca a tener 1081 mensajes. Esta es una captura de pantalla de la sobrina de una colega mía que estuvo enferma durante un día y mantuvo su teléfono apagado durante 24 horas y que cuando lo abrió, porque ya se encontraba un poco mejor, encontró que tenía 1081 mensajes de todos sus grupos de conversación que mencioné antes, ¿no? Adelante, por favor. Aquí ven ustedes un resultado de una de las investigaciones, porque este es un tema que preocupa mucho, ¿no? O sea, los chicos a partir de, pues eso, de 12, 13 años empiezan a utilizar WhatsApp. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los docentes? Tenemos que prohibir el móvil, el celular, tenemos que prohibir el WhatsApp. Realmente el WhatsApp perjudica la escritura. Pues aquí ven ustedes los resultados de una investigación en la que analizamos los mensajes de WhatsApp que se envían los chicos en la escuela, en los grupos de conversación de la escuela, ¿no? Y pueden ver cómo hay algunos mensajes abajo que no están vinculados con la escuela, que son los punto 3, no escolares, ¿no? Que sería 3.1, 3.2, 3.3, aunque ponga 2, sociedad y conciencia, humor. Pero luego fíjense que en la parte de arriba podemos encontrar pues un número importante de mensajes que sí que están vinculados con el aprendizaje, ¿no? O sea, normalmente en España la actividad de los grupos de conversación de Facebook vinculados con la escuela empieza a las 5, a las 6, ¿no? ¿Alguien sabe qué tareas tocaban para mañana en matemáticas? Y en inglés, y uno dice, tocaban los ejercicios 16, 17 y 18 de la unidad 20. Porfa, fotografías, que estoy en casa de la abuela y no tengo el libro de texto. Entonces alguien envía una foto de los ejercicios para que éste pueda hacerlos, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar con la redacción de inglés? Que estoy muy atrasado y no tengo diccionario, no tengo acceso a internet. Entonces lo dice, sí, pero lo puedo cambiar por el trabajo de castellano, por ejemplo. Entonces, eso es real. ¿Alguien tiene el problema de matemáticas solucionado? Por favor, una foto. ¡Pam! Foto viene, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con muchas cosas, ¿no? Yo creo que no tiene sentido prohibir eso. O sea, el WhatsApp es beneficioso para los alumnos, ¿eh? Después les mostraré ejemplos de cómo los alumnos aprenden utilizando WhatsApp, ¿no? Permite que el niño, el chico que está en casa de la abuela no pierda los ejercicios y pueda hacerlos porque alguien le ha pasado las fotografías, que los que están más despistados tengan la información de lo que tienen que hacer para mañana, ¿no? De modo que el WhatsApp es útil. Yo dejaría que los alumnos se autogestionaran al respecto de eso, ¿no? Lo que tiene que cambiar es la manera como nosotros planteamos las cosas. O sea, cuando todo está a 2 clics no tiene ningún sentido preguntar por el resumen de un cuento de Juan Rulfo o de El Lazarillo de Tormes.
es que no tiene ningún sentido. Hay que preguntar cosas que sean realmente creativas y personales. Oye, lee este cuento y dime realmente qué personaje te gustó más, a quién te recordó de tu familia, de tus conocidos. Cuéntame qué es lo que te disgustó más. O sea, hacer preguntas siempre personales, relacionadas con el yo, con cosas que no están en la red, ¿no? Cosas que no se puedan copiar, que no se puedan compartir, ¿no? Esta es una idea muy importante, ¿no? Que cambia radicalmente, ¿no? Adelante, por favor. Aquí tienen un ejemplo de una escuela navarra en España que estudian en euskera, ¿no? Los alumnos hablan español y euskera. Ustedes tienen en rojo las traducciones de los textos en euskera, ¿no? Y entonces pueden ver cómo un chico, el de arriba, 3402, hace una pregunta sobre una materia de sociales, la diferencia entre régimen tradicional y revolución democrática, y entonces AR le responde en 2 intervenciones. Luego tenemos a Hitor Martínez, que son sobrenombres, no son auténticos, que comenta también esto. O sea, vean cómo 2 personas cooperan para ayudar a otro compañero a explicarle un concepto curricular de sociales, y vemos que al final dicen: gracias, majo, la hostia el Martínez, qué chapa. Ya saben que somos muy mal hablados los españoles. Pero vean cómo se comunican los chicos y vean cómo aprenden. O sea, están aprendiendo a través de WhatsApp, ¿no? O sea, las redes sociales no son malas, ¿no? Solo hay que ver cómo las encajamos, ¿no? Adelante, por favor. Esto suele escandalizar a los docentes, ¿no? No es un ejemplo mexicano ni español. Si nos consuela, aunque no tendría que consolarnos, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama la escritura simplificada, la escritura que no respeta las normas, ¿no? Y es un fenómeno nuevo de Internet, es algo que ha llegado pues con la posibilidad de esta escritura espontánea, esta escritura pues que se hace rápido, interactiva, y que realmente no existía antes de la llegada de Internet. Eso suele poner muy nerviosos a los docentes, nos suele poner muy nerviosos, ¿no? Y empezamos a pensar pues que es terrible, que hay que prohibirla, que es perniciosa, que probablemente pues crea problemas en la mente y en el desarrollo de los chicos. Entonces lo primero que hay que decir es que es falso. Adelante, por favor. Es falso. No existe ninguna investigación que demuestre que el hecho de escribir ocasionalmente de esta manera sea perjudicial para la educación o para el aprendizaje. No lo digo yo, si tienen dudas. Hay muchos trabajos en inglés, en francés, y empiezo a verlos en español, y más bien lo que sugieren es lo contrario, y es que el uso de este tipo de experiencia de escritura pues lo que hace incluso es desarrollar habilidades, por ejemplo, de conciencia fonológica en los chicos, ¿no? Que pueden decir: mira, quiero mandar un mensaje a María porque quiero que María se dé cuenta de que soy muy listo, que soy muy guay y que le puedo interesar mucho. Entonces lo que yo tengo que hacer es enviarle un mensaje que la sorprenda, que le agrade, que lo entienda, evidentemente. Si no entiende nada, no. Y entonces tengo que inventarme algún tipo de escritura que realmente le guste, algo que sea distinto, ¿no? Entonces tengo que jugar con las letras, con los símbolos, ¿no? Entonces es creativo, es inventivo, ¿no? O sea, no necesariamente es malo, ¿no? Claro, tampoco evidentemente este es el lenguaje de la ciencia ni de las humanidades. O sea, la ciencia, las humanidades y la escuela tiene que escribir con tildes, con h's y con lenguaje estándar normativo, esto es clarísimo, ¿no? Pero no vale la pena dedicar mucho tiempo a prescribir eso en los mensajes privados de los chicos, ¿no? Yo siempre digo, nadie tiene derecho a decirme cómo yo le hablo a mi madre, le hablo como me da la gana. Es una cuestión privada que no interesa a nadie. En cambio, sí que les interesa a ustedes que yo ahora utilice mi español más neutro, más preciso, más riguroso, más correcto, para conseguir que una comunicación interdialectal sea más eficaz.
pero si luego algún día nos vamos a tomar unas copas, unas micheladas, pues luego ya cada uno habla como quiera, ¿no? Entonces yo diría que los chicos escriban como quieran, en su foro privado, ¿no? O sea, una cosa es cuando tú estás pues en privado y te vas a la discoteca y te rompes los tejanos, los pantalones de mezclilla, ¿no? para tener más posibilidades en la discoteca. Pero luego otra cosa es cuando por la mañana tienes que venir a un acto como este con las autoridades, entonces no puedes presentarte enseñando medio muslo y los calzoncillos, ¿no? O sea, tienes que vestirte de otra manera, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? El lenguaje que utilizamos. Adelante, por favor. Otro tema interesante. Muchos maestros dicen, es que lo de utilizar los ordenadores no me gusta nada porque los alumnos lo copian todo de Internet. Se van al rincón del vago, a patatabrava.com, a Wikipedia, a Word Reference, lo copian y me lo ponen allí. Y efectivamente es cierto, pero el problema es que, claro, si les pides un resumen del Lazarillo de Tormes, lo van a encontrar, pero si les pides cuál de estos personajes de este cuento de Juan Rulfo se parece más a mis amigos y explica quién es tu amigo y cómo es tu amigo, entonces eso ya es mucho más difícil y no lo encuentras en el rincón del vago, ¿no? Este es un ejemplo de un poema, adelante por favor, un poco más, de un poema que dos estudiantes de secundaria y de universidad se intercambiaban y que yo entrevisté a la primera, Ari, que fue la que lo colgó y me confesó que lo había copiado de internet directamente, ¿no? Y dije, bueno, ¿y por qué lo has hecho? Y dice, porque me gustaba. Dice, es que lo que hay en internet es de todos. A ver, si ustedes esta noche les cuentan un buen chiste en una cena y luego el sábado por la noche tienen otra cena con otros amigos y quieren contar el chiste, ustedes dirán, mira, este es un chiste que me contaron el jueves por la noche. Estas personas es de su propiedad intelectual, es su chiste, yo solo lo cito. No, evidentemente que no, los chistes son de todos, ¿no? Lo que hay en internet también es de todos. Este es el argumento que utilizan los chicos y tiene una cierta lógica, ¿no? La cosa es que, claro, internet no es todo, no es la calle, también es el mundo científico, también es el mundo académico, también es la escuela. La escuela enseña a utilizar un determinado tipo de lenguaje más formal, de modo que tiene que enseñar a reconocer, ¿no? La escuela empieza a utilizar esto. Adelante, por favor. Turnitin, no sé si conocen Turnitin. Turnitin es un programa de detección de plagios que en muchos lugares empieza a asociarse ya con Blackboard, con Moodle, ¿no? De modo que tú pides algo a tus alumnos y cuando los alumnos lo cuelgan en la red, automáticamente este programa lo analiza y te marca con colores los porcentajes de copia que hay de distintos lugares de internet y si como este caso es un 22%, pues significa que hay un porcentaje de plagio demasiado grande. Pero bueno, en beneficio de este ejemplo hay que decir que aquí se calculaba también las citas bibliográficas, entonces eso hace que la bibliografía, por ejemplo, suba a 22. La bibliografía evidentemente es copiada, toda la bibliografía es una referencia que es igual. Entonces, si sacas la bibliografía, el porcentaje sería menor. Pero bueno, el futuro es este, ¿eh? El futuro es que cada vez más pues, reconozcamos lo que es la copia y que la podamos controlar. Pero bueno, lo que me gusta más es una docente de lengua, una docente de chicos de 13, 14 años, que me explicaba esto, adelante por favor, con relación a lo de copiar y pegar. Estas son sus palabras, ¿no? Y decía, yo siempre les pido, no bajéis la información como churros. Mi frase típica, no sé si ustedes también comen churros, por lo que he visto, que hay buenas churrerías al lado del Zócalo, ¿no? Pero bueno, churros en España significa una cosa, bajarlo pues muy frecuentemente, sin prestar mucha atención, sin tener mucho cuidado, ¿no? Y entonces ya decía, no os bajéis la información de la red como churros, ¿no? De modo que si tú te bajas algo, lo pones en el cuaderno, lo copias, o sea, legitimamos, legalizamos la copia, pero por favor pon la referencia de dónde lo has copiado, la fecha en la que lo has copiado y luego me tienes que subrayar las ideas más importantes y me tienes que explicar con tus propias palabras por qué has elegido este fragmento y no otro. Tienes que razonar la selección que tú has hecho, ¿no?
sabia lección de una maestra de a pie ante este problema gordo. Esta es una maestra que trabaja en una escuela 1 por 1, en la que todos sus alumnos tienen un portátil, ella también, y todos los libros de texto son digitales. Entonces los alumnos en cualquier momento pueden ir a la red a buscar textos y copiarlos, ¿no? Entonces la respuesta de ella es decir, muy bien, háganlo, lo pueden hacer, pero también me tienen que escribir con sus propias palabras lo que piensan de eso, ¿no? Esta es una buena manera de proceder, ¿no? Adelante, por favor. Y dejamos eso y vamos a la segunda parte, en la que voy a ser mucho más rápido, ¿no? Y en la que voy a comentar qué ocurre en las escuelas cuando pues todos los chicos tienen un portátil, los profesores tienen un portátil y todos los materiales son digitales, ¿no? La escuela que ustedes ven aquí es una escuela que está en relativamente el centro de Barcelona, cerca de mi universidad. Es una de las escuelas donde yo voy a recabar datos. Es una escuela de secundaria. Lleva el nombre de uno de los poetas más importantes de lengua catalana, Salvador Espriu, ¿no? Y lo primero que hacen los chicos cuando llegan allí a los 12 años, aunque supuestamente tendrían ya que saberlo porque han leído y escuchado poemas de Salvador Espriu en primaria, en la escuela, pero no se acuerdan, es un trabajo en el que buscan información de quién es la persona que dio nombre al lugar donde voy a estudiar durante 4 años. Entonces hacen una tarea de buscar quién es Salvador Espriu, y es un buen ejemplo de cómo pues al principio esta tarea la hacían en papel, pero luego empezaron a utilizar la red, empezar a buscar información sobre Salvador Espriu en Google, pero encontraban tanta información que no sabían cómo manejarla, y entonces los maestros les dijeron, bueno, pues mira, elabora unas hojas muy grandes, pegando varias hojas una al lado de otra con celo, que lo llamaron sábanas, curiosamente, ¿no? Y entonces en estas sábanas, como en estos murales, puedes poner toda la información de este poeta que has encontrado para buscar diferencias, para buscar errores y para elegir la más fiable, ¿eh? Entonces al final acaban elaborando una pequeña monografía sobre este poeta a través de Google Docs. Este es un ejemplo esto es algo que antes se hacía totalmente en papel y que cuando llegó Internet pues fue cambiando de una manera que es más cooperativa entre chicos, escribiendo de modo cooperativo y buscando información en la red, ¿eh? Es un buen ejemplo, es una buena práctica de cómo cambian las maneras de leer y escribir cuando Internet llega a la escuela. Hay más lectura en línea. O sea, se enseña a los chicos a buscar información en la red, a utilizar los motores de búsqueda, a elegir críticamente la información más rigurosa, ¿no? Y también aprendemos a escribir más cooperativamente a partir de herramientas pues, como Google Docs o Drive o una wiki, etc. Pero vamos con más detalle. Adelante, por favor. ¿Cómo cambian las maneras de escribir? Entonces, ustedes ven aquí, esto es un poco técnico, pero lo trataremos rápidamente y lo voy a explicar. Aquí tienen ustedes un esquema de cómo funciona una tarea de escritura. Entonces, pueden ver de izquierda a derecha que está en inglés, pero bueno, es fácil. En la primera columna está la tarea, ¿no? La tarea que se dice oralmente o se escribe en la pizarra o se pasa con fotocopia o en un libro de texto. Entonces viene el proceso de composición que desarrollan los chicos, que buscan ideas, que hacen borradores, que hacen revisiones. Aquí los maestros ayudan, ¿no? O pueden sencillamente realizarlo los chicos también en su casa. Luego, en la penúltima columna a la derecha, hay la entrega de este trabajo y finalmente la corrección, el feedback del maestro, de izquierda a derecha, ¿no? Si lo ven de arriba a abajo, pues arriba en azul ven un proceso en papel de escritura manuscrita, un proceso de antes de Internet, ¿no? Luego más abajo en blanco ya tienen la aparición de Internet con el uso, por ejemplo, de PDFs en los libros de texto, el uso del procesador con el laptop, con el portátil o con un ordenador fijo, el verificador también, aunque no haya acceso a Internet, ¿eh? Es el uso en local del ordenador. Más abajo ya pueden ver en un verde tenue el uso más digital, en el que se utiliza Wikipedia, en el que se puede utilizar también consultas por Facebook, en el que ya se puede utilizar el traductor u
otros recursos. Ya todo el proceso es en línea y finalmente llegamos a la parte de abajo donde todo ocurre en la nube, donde ya prácticamente no hay nada en local y todo es en la nube y los chicos están cada uno pues en la escuela o incluso en su casa y están colaborando en la nube, ¿no? Entonces pueden ver el proceso de escritura y de arriba abajo el proceso de digitalización, ¿no? Entonces nosotros encontramos que las 12 escuelas que estudiamos encontramos 3 modelos. Adelante, por favor. El primero es el que llamamos analógico, en el que no había cambiado nada. Pese que estas escuelas llevaban 2 o 3 años trabajando con ordenadores portátiles, con libros digitales y supuestamente pues todo tendría que ser digital, la verdad es que los chicos y los maestros te confesaban que solo ocasionalmente utilizaban la tecnología y que seguían utilizando el papel. Seguían pidiendo tareas a sus alumnos, que los alumnos escribían a mano o en ordenador y que luego imprimían, entregaban al docente y el docente corregía a mano, ¿no? Adelante, por favor. En algunas escuelas empezamos a encontrar lo que llamamos un estadio semidigital, que es que algunos docentes empezaban a utilizar de modo más continuado el ordenador, empezaban a dejar que los alumnos pues trabajaran los textos por su cuenta, en algún caso utilizaban el correo electrónico para enviarlos, pero permanecían adheridos al papel en la corrección. Muchos docentes te decían, sí, les puedo colgar una tarea en el Moodle o en el Blackboard o podemos tomar un ejercicio del libro de texto digital, los alumnos lo hacen por su cuenta digitalmente, pero cuando lo tienen hecho yo quiero que me lo den en papel. Es que me cansa mucho la vista corregir en pantalla, ¿no? Decías, ¿y el menú de cambios de Word o de LibreOffice que funcionan muy bien? Uy, no me aclaro, es muy difícil, ¿no? Entonces, tengo que corregir muchos trabajos de muchos alumnos, ¿no? Adelante, por favor. Finalmente llegamos al último estadio, en el que solo encontramos una escuela en la que realmente se había completado el cambio y la gran mayoría de los docentes trabajaban de esta manera, prácticamente en la parte del fondo, haciéndolo todo digitalmente, lo cual no impide que puedan haber algunas prácticas manuscritas, ¿eh? Por ejemplo, algunos alumnos reconocen que les gusta tomar notas en la fase de buscar ideas o de hacer esquemas a mano, pero enseguida reconocían pues, que era mucho más fácil escribir en ordenador para utilizar los recursos de revisión, por ejemplo, del procesador de textos o otros recursos de traducción y que también pues, podían entregar e intercambiar los trabajos con sus profesores a través de las plataformas, ¿no? Adelante, por favor. De modo que, resumiendo, de los 12 centros que nosotros estudiamos con detalle, encontramos que había uno solo que era propiamente digital, el que tienen ustedes arriba, 10 que estaban en el estadio semidigital y uno que no había avanzado nada. Y estos estaban en 3 años, dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces podemos ver lo que les decía al principio, que el proceso de digitalización es muy lento, ¿no? Pero si buscamos más datos específicos, vamos a ver cuáles son los beneficios de la digitalización que encontramos, por ejemplo, en este centro, ¿no? Pues en primer lugar, que los alumnos hacían cosas mucho más sofisticadas. Hablabas con los estudiantes de este centro y te decían, sí, mira, en la clase de inglés ahora estamos haciendo una tarea en la que por grupos estamos estudiando la pintura contemporánea, entonces nos hemos repartido los distintos movimientos, el surrealismo, el expresionismo, el abstracto, el cubismo, entonces tenemos que preparar una pequeña exposición oral de este tema, hemos elegido unas obras que hemos encontrado en internet, hemos elaborado un museo virtual donde están todos los movimientos, nos hemos organizado y vamos a presentarlo en clase y a otro grupo, en la clase de inglés. Y eso lo hacían todo cooperativamente en línea. Y otro grupo del último centro, el profesor de inglés le preguntaba, ¿ustedes qué hacen en internet? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es hacer ejercicios de lección múltiple y de rellenar huecos en internet con respuesta autocorrectiva inmediata. Entonces pueden ver cómo el uso de la tecnología agrava las diferencias entre centros, pero no por motivo de acceso, porque además se daba el caso que la última escuela es de una zona alta de Barcelona.
es de un instituto con mucho renombre, con un profesorado quizá un poco mayor, menos proclive a las tecnologías, ¿no? Que puede ser un centro excelente en otras cuestiones, no lo estoy valorando. Y en cambio el centro primero está en un lugar, podríamos decir, de clase media-baja en Barcelona. De modo que no es solo una cuestión de nivel educativo, de nivel sociocultural o de acceso a la tecnología, sino que acaba siendo una cuestión de voluntad del equipo docente. En este centro de arriba pues hay un equipo directivo realmente decidido que elige el profesorado en función de su implicación en este proceso de digitalización, que dispone de equipos directivos y equipos de coordinación de profesores que trabajan muy bien, y eso permite pues conseguir estos resultados, ¿no? Los alumnos leen y escriben más en línea, trabajan de modo mucho más cooperativo, lo cual es interesante. Realmente la conexión en línea favorece la cooperación y el trabajo en equipo. Hay más autonomía y también detectas más coherencia y satisfacción por parte de los alumnos y de los docentes, que eso también es relevante, ¿no? Cuando llevas una hora hablando con un alumno o con un profesor, claramente ves si está contento, si está descontento, si se cree lo de los ordenadores o no, y ves cómo en el caso de los docentes, pues en primer lugar lo que te decían, pues que experimentaban un pánico atroz, ¿no? Dice, bueno, es que el primer día que yo llegué al aula y todos mis alumnos estaban con el portátil, o sea, lo que yo sentía era una angustia terrible. O sea, una sensación de falta de control terrible, ¿no? Y los alumnos estaban tan hambrientos de ordenador, o sea, tenían tantas ganas de por fin poseer un portátil solo para ellos, que tenía acceso a internet durante 24 horas y no tener que pelearse con ningún hermano, que estaban locos. Entonces, eso dura unos meses, ¿no? Luego ya la ilusión y la angustia deja de ser la primera emoción, y nos encontramos pues una situación en la que ya es más normal trabajar con ordenadores, y entonces es donde un equipo directivo y un grupo de profesores que trabajan conjuntamente pueden hacer un muy buen trabajo, ¿no? Los propios alumnos te reconocían que los ordenadores facilitan la distracción. Dice, sí, son armas de distracción masiva. Es que es tan difícil cuando estás allí por las 4 por la tarde, las 4 de la tarde en una clase de historia, que tampoco es tan interesante en el fondo, no te acaba de interesar. Entonces ves que te llega un mensaje en Facebook. ¿Qué tal, amigo? ¿Has superado el nivel que tú tenías en este videojuego? Es tan tentador entrar allí, porque además lo puedo hacer muy discretamente sin que el profesor se dé cuenta, ¿no? Entonces este es un problema reconocido por todos, ¿eh? Un docente muy experimentado que es partidario de que los alumnos usen su celular en clase, yo le pregunté, ¿y tú qué haces cuando no consigues controlar a los alumnos? Dice, sí, dice, hay momentos terribles. Dice, hay momentos en los que digo, mira, ya estoy harto, como no hacen caso y están ustedes en WhatsApp y en Facebook, quiero que se levanten ahora mismo y que me depositen su celular en mi mesa de trabajo, y durante toda la tarde no lo van a poder usar. Entonces ves a todos los alumnos que se levantan y dejan el celular en la mesa del profesor, y entonces a partir de aquí puedes seguir la clase. Este es un buen ejemplo para ver cómo, o sea, la tecnología tiene sus problemas, entonces tienes que tener previstos distintos niveles de ordenación, ¿no? La escuela que funcionaba muy bien era una escuela en la que los alumnos tenían unas normas muy estrictas. Cuando el profesor entra en clase, si es el profesor, por ejemplo, de lengua castellana, yo tengo que tener el ordenador abierto, tengo que haber accedido al libro de texto digital de esta asignatura y tengo que estar en la última página que utilizamos en la última clase de esta sesión. Y esto es prescriptivo. Esta es una buena norma, ¿no? Porque otra de las cosas que te dicen los maestros es que, es que trabajar con ordenadores es muy lento, porque claro, tienen que abrir el ordenador, tienen que conectarse, tienen que acceder a la plataforma digital. Perdemos 20 minutos. Dices, bueno, es que no estás bien organizado. Bueno, vamos adelante, por favor. Vamos a ver algunos puntos y ya cierro, ¿no? Entonces, un tema interesante es la corrección, ¿no? Como les dije, ahí los profesores
pues tenemos una cierta adherencia al papel, ¿no? O sea, nacimos en la época del papel, nos gusta el tacto del papel de barba, ¿no? El olor del libro que acaba de salir. Entonces, claro, lo de corregir en pantalla es duro, ¿no? En colores, ¿no? Y entonces, pues muchos docentes preferían corrección a mano, ¿no? Es muy habitual incluso en los estadios más avanzados de digitalización, ¿no? De los 70 profesores que entrevistamos en esta investigación, solo 2 hacían exámenes con conexión a Internet. Porque claro, o sea, si somos coherentes y si estamos hablando de Internet, pues podemos hacer exámenes sin acceso a Internet, y de hecho hay muchas escuelas que ya están equipadas pues con una sala en la que precisamente pues hay inhibidores o hay imposibilidad de conectarse a Internet, y los alumnos tienen que demostrar allí determinadas habilidades sin el acceso a Internet. Sería como hacer una redacción en inglés sin diccionario, por ejemplo, ¿no? Pero esta no es la situación real. La situación más coherente es aquella en la que trabajamos habitualmente con el acceso a todos los recursos. Entonces, la mayoría de exámenes y de sistemas de evaluación, para ser más válidos y tener más coherencia interna, tendrían que utilizar también estos recursos. Entonces, una única maestra me contó ejemplos que me parecieron muy satisfactorios de cómo ella trabajaba haciendo exámenes conectados a Internet, y era una maestra de música. Decía, cuando tenemos examen, los alumnos saben que tienen que venir a examen con el portátil cargado, con los auriculares, y que tienen que conectarse a Internet. Y el examen puede tener preguntas del tipo: vayan a este vínculo, escuchen 2 minutos de esta grabación en YouTube, identifiquen qué ópera es, identifiquen cuáles son los personajes que aparecen en los 2 primeros minutos, vayan a Wikipedia a buscar quiénes son estos personajes, en qué otras obras aparecen, y escriban el nombre de los compositores de estas obras en 3 minutos. Este es un examen de secundaria de música interesante para alumnos conectados a Internet. Claro, está muy lejos del tipo de exámenes que nosotros proponemos, pero nos marca de algún modo el camino hacia los propios docentes van, ¿no? Adelante, por favor. Otro tema interesante es el uso del correo electrónico. Este es un punto débil. No hay directrices al respecto, ¿no? Entonces estaba en un centro de secundaria en Barcelona hablando con 2 profesores por separado de sociales, y le preguntaba a uno: ¿tú respondes los correos de los profesores, de los alumnos, perdón? Y me mira y me dice: yo estoy cada día aquí, ellos me ven cada día, si tienen alguna duda me pueden preguntar, en el patio, en clase. Yo no respondo correos de los alumnos, en mi casa, ¿no? Yo estoy aquí trabajando cada día, ¿no? Y otro colega del mismo departamento de sociales, del mismo centro, le pregunté y me dijo: sí, yo respondo muchos. ¿Cuántos? Dice: bueno, esta semana tengo como 300 o 200. Digo: ¿cómo? Dice: sí, dice, porque es que hicimos un ejercicio en clase de historia, no acabamos, y yo les dije que me mandaran el trabajo adjunto con un correo electrónico, ¿no? Bueno, gran error. El correo electrónico no es para mandar trabajos. Es el error más generalizado que cometen muchos profesores catalanes, españoles, a mi modo de ver. El correo tiene que ser una comunicación totalmente extraordinaria, y los profesores tienen que responder los correos de los alumnos, por supuesto, pero no 200. O sea, los 200 tienen que colgar la tarea en el Moodle o en un espacio apropiado que filtra, limpia y ordena estos trabajos. Si no, es el propio profesor el que tiene que, de algún modo, lidiar con todos los problemas de virus, de conversión de ficheros, de bajar y guardarlos con denominaciones apropiadas, que es una labor horrorosa y que justifica que algunos profesores estén quemados, porque les ha caído encima un trabajo ímprobo y totalmente inaceptable. Pero eso es sencillamente una mala planificación, una mala organización. Lo que no podemos, evidentemente, es intentar mantener un sistema educativo en el que todo recae sobre el docente, ¿no? Esto no es posible, tenemos que llegar a una situación manejable, ¿no? Y este es un buen ejemplo, ¿no? Adelante, por favor.
Bueno, también interesante el tema de la escritura manuscrita, ¿no? Que aunque todo esté digitalizado, quedan espacios para la escritura manuscrita. Algunos docentes consideran que es importante que el alumno trabaje la escritura manuscrita, que hay algunos ejercicios escritos a mano. Algunos docentes argumentaban que el alumno aprende más escribiendo a mano. ¿Por qué? Porque le dedica más tiempo, porque puede copiar menos de Internet y porque al escribir a mano la escritura es una experiencia más visceral, más directa, decían, ¿eh? Que sería un argumento un poco menos aprensible, ¿no? Menos científico, menos empírico, ¿no? Las herramientas para subrayar, para marcar, que ya sabemos que también están disponibles en tablets y en portátiles, pues no son tan manejables como un lápiz y un papel, esto es cierto, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que hablemos más bien de convivencia entre las tecnologías y no de sustitución, ¿no? Avanzamos, por favor, adelante. Y voy acabando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido de todos estos años de investigaciones? Pues hemos aprendido que el proceso de digitalización es muy lento, 3, 4 años. Yo diría, es absolutamente, o sea, no hay marcha atrás, ¿eh? O sea, yo creo que ya no intento convencer a nadie de nada, ¿no? Antes sí, que hace años intentaba convencer, sí, los ordenadores sí, hay que invertir en ordenadores, tenemos que hacer más cosas digitales. Y ahora ya no, porque es que es tan evidente, es tan claro, o sea, nadie se imagina un mundo sin correo electrónico, sin Internet, sin tener páginas web, ¿no? O sea, no hay marcha atrás, ¿no? Entonces es un problema de si llegamos antes o más tarde, ¿no? De si la escuela pues quiere ser realmente pues un espacio muy moderno y muy actual o permanece anclado en el pasado y con más distancia con respecto a la vida normal, ¿no? Y esto es un problema importante que tenemos que trabajar, pero es que no hay discusión al respecto, ¿no? Luego también vemos que la digitalización cambia muchas cosas, ¿no? O sea, escribimos de manera más colaborativa, más multimodal, de modo más autónomo, hacemos cosas más sofisticadas, mucho más complejas. Interesante el tema de la mecanografía, ¿no? Eso no lo he comentado, pero también es relevante. Tiene efectos importantes, ¿no? Los alumnos te dicen: ahora saco mejores notas desde que tenemos ordenadores. Dice, porque yo escribía fatal, ¿no? Una caligrafía lamentable. Entonces los profesores se quejaban y me perjudicaban, me ponían malas notas. En cambio ahora, pues saco mejores notas, ¿no? Pero también encuentras el otro alumno que te dice, es que a mí me va fatal porque tengo muy poca habilidad con los dedos, voy muy lento. Entonces yo prefiero tomar notas en clase a mano, ¿no? Prefiero escribir a mano. Me perjudica el uso del ordenador. Entonces ves cómo la mecanografía es importante. También una cosa que no he comentado y que es muy diferente si enseñas lengua o enseñas matemáticas o física con ordenador. Prueben ustedes a escribir una ecuación con el teclado y verán que es muy difícil, ¿no? De modo que los profesores de ciencias tienen una relación muy diferente con los ordenadores que la que podemos tener, por ejemplo, los profesores de lenguas, ¿no? Los utilizan mucho más para aplicaciones, para hacer simulaciones de geometría, de procesos físicos o químicos, en cambio mucho menos para anotar, ¿no? Bueno, yo creo que hemos visto lo más importante. Creo que quedan algunos ejemplos. Adelante, por favor. Sí, 2 ejemplos para acabar, ¿no? 2 ejemplos que me parecen muy interesantes. Aquí tienen un ejemplo muy famoso, norteamericano. Es una web del pulpo de árbol. Es una especie en peligro de extinción de la costa oeste del norte de Estados Unidos. Y entonces esta web que se ha realizado desde una universidad norteamericana pide apoyo para salvar este pulpo, que es un pulpo muy raro que vive en un árbol, que respira con braquias, ¿no? Y que está a punto de desaparecer. Y entonces, pues, es un ejercicio de ciencias sociales. Evidentemente es falso todo, no existe ningún pulpo que viva fuera del agua, ¿no? Pero es un ejercicio de lectura crítica digital clásico, que tiene incluso entrada en Wikipedia en inglés, si lo buscan, ¿no?
de Three Octopus, si lo buscan, y es un ejemplo de cómo hay que entender pues las tareas de lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una tarea, ¿no? En la clase de ciencias sociales que trabajamos en inglés y en español, los alumnos tienen que decidir si quieren apoyar o no esta web. Entonces visitan la web, la leen, ven los vídeos. Hay un vídeo maravilloso de un trozo de plástico que se mueve encima de las ramas de un abeto, que está realmente conseguido. Y entonces tienen que decidir si es cierto o no. Entonces van a ver, por ejemplo, Zapatopi, ¿ven? Que es la raíz de donde está supuestamente en el link esta universidad, a ver si existe o no. Entonces tienen que navegar, tienen que buscar información en Wikipedia sobre este pulpo, si existe o no. E implica materias de ciencias naturales, de lenguaje, de inglés, de español, de tecnología. Es una tarea interdisciplinaria. Es un buen ejemplo, ¿no? De lo que puede ser el uso de Internet. Y vamos adelante, por favor. Y acabamos con otro ejemplo que me gusta mucho, uno de mis preferidos, de una de mis participantes, de mis informantes, una buena profesora de biología de una escuela catalana que trabajaba con niños de 15 y 16 años, que trabajaba la clase de biología y que me contaba que un día estaban trabajando la radioactividad y entonces pues salió el tema de la Segunda Guerra Mundial y sus alumnos se quedaron blancos, impresionados, porque nunca habían sabido que hubo una Segunda Guerra Mundial, que se tiró una bomba atómica o no lo recordaban y que fallecieron miles de personas. Entonces la maestra, con una sensibilidad notable, paró la clase y dijo: abran el ordenador, vamos a buscar información sobre la bomba atómica. Y ella me explicaba que no lo tenía preparado, sencillamente ella me decía: yo soy una maestra de biología, de ciencias, pero que considera que las ciencias tienen implicaciones sociales y que yo soy una educadora para la ciudadanía. Entonces, cuando detecté que mis alumnos estaban interesados en esta bomba atómica, yo lo paré, dije: vamos a buscar información. Yo no soy muy tecnológica, yo no había preparado nada, pero yo confío en algunos de mis alumnos que son muy buenos. Y entonces todos estaban buscando información y uno me decía: he encontrado esto, esto es bueno. Yo le decía: sí, esto está bien. Entonces todos se iban a ver este chico: ¿qué has buscado? ¿Dónde es? Y lo copiaban. Y otro me decía: yo he encontrado esto. Y decía: no, esto no. Y encontraron que había una canción de la bomba atómica y la bajaron y la escucharon y estaba en inglés y la tradujeron. Dice: yo no sé mucho inglés, pero bueno, dice, me ayudé con ellos y con otros recursos, y si no sabía algo les decía que lo preguntaría a la profesora de inglés. Dice: y así trabajamos. Este es un maravilloso ejemplo de una clase de lectura y escritura de secundaria interdisciplinaria en Internet. Muchas gracias. Adelante, por favor. Adelante, 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 adelante. Aquí tienen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a estar por aquí caminando un ratito más con Daniel. Agradecemos muchísimo su presencia, su interés en el tema. Agradecemos también la iniciativa de este proyecto de alfabetización y de literacidad que suma Secretaría de Educación Pública, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Consejo Puebla de Lectura, INAOE, junto con otros proyectos adicionales. Y agradecemos muy particularmente a la Facultad de Lenguas, al maestro Roberto Criollo, que yo no he visto por aquí, pero que seguramente está, porque gracias a él tenemos a Daniel aquí en Puebla y gracias a la Secretaría de Educación Pública por esta fantástica sede. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.